Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, la diabetes y su mente. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Con el lanzamiento del nuevo libro, Diabetes sin Problemas, se ha causado una reacción a nivel así como internacional. Acabo de llegar de México, donde estuvimos lanzando el libro Diabetes sin Problemas, la versión mexicana, por supuesto, con un éxito resonante. Estuvimos de visita en varias universidades. Fuimos invitados allá al Teatro Telmex en el DF, tuvimos más de 500 y pico de personas allí. Estuve en más de 30 entrevistas de radio, televisión, con el periódico Excelsior, con Televisa en televisión, con programas de radio muy difundidos a través de todo México. Y noté que había mucho entusiasmo y mucho deseo de tener información correcta sobre la diabetes. Bueno, acabando de llegar acá a Puerto Rico, donde ya estoy filmando con la ayuda de Jorge los episodios nuevos de Metabolismo TV, acabo de recibir un estudio clínico de último momento. Yo creo mucho en la ciencia, sobre todo cuando esa ciencia tiene utilidad, cuando se puede utilizar para mejorar una condición como la diabetes. México especialmente tiene una epidemia de diabetes excepcional, ¿no? México de hecho es el país más obeso del mundo. El 70.3% de la población de México tiene sobrepeso u obesidad, quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos padecen de sobrepeso u obesidad. Son la gente más obesa del mundo, México. Por muchos años era Estados Unidos, pero los mexicanos le ganaron. Triste que hayan llegado a ese primer lugar, ¿no? Pero México está así. Entonces, en el tema de la diabetes, pues México está ahí con Puerto Rico. En Puerto Rico, en México la diabetes es un 16%, quiere decir que 1 de cada 6 mexicanos tiene diabetes diagnosticada. En Puerto Rico también es un 16%. Creo que Puerto Rico está un poquitito más alto que México, pues México está en 16.0% y Puerto Rico está en un 16.4%. Así que ahí le estamos ganando nosotros tristemente, ¿no? Pero el tema es que tanto la obesidad como la diabetes son problemas metabólicos. Y yo me he dado cuenta de que no hay como mucho interés de controlar esa condición. Lo que quieren es medicarla. O sea que no hay interés ni de educar ni de prevenir. Lo que están es por medicar. Voy a la pizarra un momentito para hablarle de este estudio nuevo que acaba de salir de la revista neurológica en Estados Unidos, que básicamente demuestra lo siguiente, fíjese. Demuestra que ya se pudo demostrar que hay una relación directa entre la diabetes y la función, pérdida de función cognitiva. ¿Qué es la función cognitiva? Pues tiene que ver con el uso de su mente, su memoria, su habilidad de resolver problemas, inclusive su habilidad de aprender, de educarse, ¿no? Ok. Quiere decir que cuando una persona va perdiendo su función cognitiva, pues se puede medir en unos marcadores, hay unas pruebas que se hacen, donde toman grupos de personas, le hacen pruebas para medir su memoria, su capacidad de memoria, su capacidad de aprendizaje y su capacidad de resolver problemas, que son como las pruebas de IQ, ¿no? De coeficiente de inteligencia, ¿no? Así que básicamente existe una cierta cantidad de pruebas científicas para medir objetivamente cuánto va perdiendo una persona de su capacidad cognitiva, su capacidad de utilizar la mente para sobrevivir y tener soluciones a los problemas de la vida. La vida tiene obstáculos y problemas y uno necesita la mente para poder resolver esos problemas y sobrevivir. Ok, entonces, este estudio que lo acaban de publicar en Neurology, ahora en agosto del 2015, pues es un estudio fascinante, porque básicamente es un estudio de 2 años. Tomaron 66 pacientes y tomaron 33 de ellos, eran pacientes sin diabetes. Y los otros 33 que le dieron seguimiento por 2 años eran pacientes con diabetes. Y le hicieron pruebas a todos ellos de análisis, de aprendizaje, de memoria, para ver qué perfiles tenían cuando empezaron, ¿no? Lo que vieron después de 2 años, que lo fueron midiendo, es que los pacientes que tienen diabetes, ¿no?, en 2 años habían perdido, entre todos, tenían un 12% menos
en su capacidad de memoria, en su habilidad de resolver el problema y en su habilidad de aprender. O sea, que habían perdido 12% en promedio de estas distintas habilidades. Por lo tanto, eran menos inteligentes, menos hábiles de recordar cosas, menos hábiles de aprender. Inclusive, el estudio llevó estudios vasculares, que quiere decir del movimiento de la sangre dentro del cuerpo, donde vieron que la circulación al cerebro de los pacientes diabéticos se reducía hasta 65%. O sea, que como la circulación es lo que lleva el oxígeno a las neuronas, al cerebro, pues cuando se reduce la circulación, baja el oxígeno. Si baja el oxígeno, hay más muerte celular, porque las células necesitan oxígeno. Así que una cosa que pudieron comprobar es que entre los pacientes con diabetes se reduce hasta 65% la circulación al cerebro. Por lo tanto, las células del cerebro van muriendo, y también notaron que se había perdido poco más, aproximadamente con un 21%, de la materia gris. La materia gris es la parte donde está la parte pensante del cerebro. Se puede ver con una tomografía magnética, ¿verdad? Con unos equipos magnéticos, donde se puede ver esa materia y cómo se reduce la masa de eso. En fin, conclusión, la diabetes como tal le lleva a la pérdida de su mente. Le va a llevar a la pérdida de su mente, ¿no? Ahora, aplicando una persona la información que está en este libro, Diabetes sin Problemas, va a ver que si sus niveles de glucosa están por arriba de 130 miligramos por decilitro, pues aumenta la inflamación. Si sus niveles de glucosa, cuando usted se la mide con un glucómetro, están por debajo de 130, pues no va a haber inflamación. Una de las cosas que encontraron este grupo de pruebas que estuvieron haciendo es que hay una proteína en el cuerpo que se mide, que se llama proteína reactiva C. La proteína reactiva C es un marcador de inflamación. Los niveles de proteína reactiva C de los diabéticos eran 3,5 veces más que lo que era el grupo control, que eran no diabéticos. Pero hay estudios que demuestran que cuando usted logra mantener su glucosa, un diabético, de 130 miligramos por decilitro para abajo, esos niveles de proteína reactiva C muchas veces se van a normar en la mayoría de los casos. O sea, que no hay inflamación. ¿Qué destruye el cuerpo de un diabético? La inflamación. Esa inflamación es lo que daña el sistema cardiovascular, que es el que lleva la sangre, que luego le quita la sangre al cerebro, que destruye la materia gris y que le quita las habilidades mentales. Por lo tanto, si usted o un ser querido tiene diabetes, le recomiendo fuertemente que se salga de la mentira, que lea esto, que lo ayude a ese ser querido a entender qué puede hacer para que esa glucosa no se pase de 130 para arriba. Porque ya con este estudio estamos claros de que cualquier persona con diabetes definitivamente va derechito para una demencia, va derechito para Alzheimer. Para colmo le puedo decir, y está el estudio en Diabetes sin Problemas, que los diabéticos tienen 9 veces más Alzheimer que los que no tienen diabetes. Por lo tanto, si hay diabetes, ojo, hay que controlarla, y hay que controlarla controlando los niveles de glucosa. Si lee Diabetes sin Problemas o entra inclusive a diabetesinproblemas.com y ve los videos y aplica la dieta 3x1, usted la tiene controlada y la diabetes no le controla a usted. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.